Nunca creí que el viento pudiera hablar, pero aquella noche, en las montañas de San Marcos del Silencio, juraría que susurraba mi nombre entre los cipreses. Me llamo Clara y lo que estoy a punto de contar no debería haber sucedido. ¿Qué es esta historia? La mía no se encuentra en los libros ni en los registros del pueblo, porque nadie quiere recordar lo que intentamos enterrar. Pero yo ya no puedo callar. Tenía 39 años cuando llegué a este rincón escondido de México. Había dejado atrás una ciudad donde todos me conocían por lo que hacía, pero nadie por quién era. Vine buscando paz, pero encontré secretos. Y uno de ellos tenía ojos verdes, una voz como río lento y un pasado que se negaba a morir. El pueblo era pequeño, casi olvidado por el tiempo. Las casas eran de adobe y los techos rojos estaban cubiertos de musgo. Las calles de tierra se volvían barro al llover y los perros dormían en las sombras sin ladrar. Allí, entre la bruma y el eco de campanas oxidadas, empezó lo que cambiaría mi vida para siempre. Me instalé en una vieja casona que había comprado por internet. Nadie la quería. Decían que estaba maldita, que la última mujer que vivió allí había desaparecido sin dejar rastro. Pero yo no creía en esas cosas, quería silencio, espacio y tiempo para escribir. La casa me ofrecía todo eso. O eso creí. Desde la primera noche supe que algo no estaba bien. La cerradura de la puerta principal giraba sola al amanecer, como si alguien entrara. Al principio pensé que era la madera hinchada por la humedad, pero después noté marcas en el piso, huellas descalzas sobre el polvo que yo no había dejado. En el jardín trasero crecían lilas silvestres, pero nadie las había plantado. Una vecina, la señora Rosalía, me dijo que esas flores no nacen solas. Alguien las cuida, hija, me dijo con una mirada que no supe descifrar. Su voz tenía algo de advertencia, como si hablara más allá de las palabras. A los 3 días lo vi por primera vez. Estaba parado junto al pozo en la madrugada, apenas una silueta entre la niebla. No me asusté. Pensé que era un vecino curioso. Le pregunté quién era, pero no respondió. Solo me observó y luego se perdió entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Empecé a escribir sobre él. Era mi forma de entender lo que estaba pasando. Le puse un nombre, el hombre del pozo. Cada noche aparecía, siempre a la misma hora. No hacía nada, no hablaba, solo estaba allí, pero su presencia era como una pregunta sin respuesta, un acertijo que se te mete en el alma. Un día encontré una nota en mi escritorio. No estaba allí la noche anterior. Decía: no mires dentro, nunca mires dentro. El papel olía a tierra húmeda y lavanda. Revisé puertas, ventanas, todo estaba cerrado. Vivía sola, nadie tenía acceso. Me temblaron las manos al guardar esa nota en un cajón. Desde entonces empecé a escuchar sonidos en la casa, risas suaves, pasos ligeros, puertas que se abrían sin crujir. Una vez me desperté con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina de mi cuarto. No había nadie, pero el aire olía a lila y a madera vieja. Comencé a tener sueños extraños. En ellos yo caminaba por un bosque lleno de luciérnagas y alguien me llamaba desde lo profundo. Su voz era dulce pero cargada de tristeza. Siempre despertaba antes de alcanzarlo con la sensación de haber dejado algo importante atrás. Entonces lo conocí en persona. Su nombre era Elías. Tenía ojos verdes y una voz grave como las piedras del río. Me dijo que vivía en la casa de al lado, pero nadie en el pueblo el que yo lo conocía. Cuando mencioné su nombre, Rosalía se santiguó y dijo que ese hombre había muerto hacía años. No pude sacarme de la cabeza lo que dijo Rosalía, que Elías había muerto, que nadie en San Marcos lo había visto desde hace años, pero yo lo había tocado, le había estrechado la mano, estaba tibia, viva. Tenía una mirada intensa, imposible de olvidar. Así que decidí volver a buscarlo. Regresé al callejón donde decía vivir,
La casa estaba cerrada, cubierta de enredaderas secas. Golpeé la puerta, nadie respondió. La ventana del segundo piso tenía una cortina blanca que se movía con la brisa. Juraría que alguien me observaba desde allí, pero cuando volví a mirar ya no había nada. Esa noche soñé con él. Estábamos sentados junto al pozo. El cielo era de un azul imposible, lleno de estrellas. Elías me hablaba, pero su voz llegaba distorsionada, como si hablara bajo el agua. Me extendía la mano y me decía que ya era hora. ¿Hora de qué? No lo sabía. Me desperté sudando, con el corazón en la garganta. Volví a escribir. Las palabras salían solas. Era como si no fueran mías. La historia que narraba no era inventada. Era como si la casa me la susurrara al oído. Cada página hablaba de una mujer que vivió aquí antes que yo, de su amor prohibido con un hombre que todos creían muerto, y de un pozo. Siempre el pozo. Empecé a evitarlo, ya no me acercaba. Algo en su profundidad me atraía y me repelía al mismo tiempo. Una noche lo rodeé con una cuerda, como si eso pudiera contener lo que fuera que guardaba dentro. Pero al amanecer la cuerda estaba cortada, como si hubiera sido mordida por dientes invisibles. Elías volvió hasta aparecer al tercer día. Esta vez me habló claro. Me dijo que no debía tener miedo, que él nunca me haría daño, que yo había sido llamada. Le pregunté qué significaba eso, pero solo sonrió. Una sonrisa triste, como de quien sabe que no puede explicarse sin romper algo dentro de ti. Esa noche me llevó al bosque, no sé por qué lo seguí. Algo más fuerte que la razón me empujaba. Caminamos en silencio hasta llegar a un claro lleno de luciérnagas. Él extendió la mano y me pidió que escuchara. No había sonido alguno, pero dentro de mí algo se agitó, como un recuerdo que no sabía que tenía. Aquí es donde todo comenzó, dijo, y luego se arrodilló, tocó la tierra y murmuró un nombre que no conocía pero que me estremeció. Luz Amelia. El viento sopló fuerte, las luciérnagas se alzaron como si huyeran. Elías me miró con ojos húmedos. Ella también vivió en tu casa, dijo. Regresamos en silencio. En mi puerta había otra nota, esta vez más pequeña, doblada con delicadeza. No es un pozo, es una herida abierta. La sostuve entre los dedos mientras mi mente giraba sin rumbo. ¿Qué era esta historia en la que me había metido? ¿Y por qué cada vez me sentía menos libre de salir? Desde entonces supe que Elías no pertenecía aquí, no del todo. Sus pasos no hacían ruido, su sombra no se proyectaba como debía y a veces sus ojos cambiaban de color según la hora del día. Pero aún así, cuando él estaba cerca, el miedo retrocedía. Aunque el misterio creciera, con él cerca me sentía menos sola. Pasaron días sin que Elías volviera. Su ausencia pesaba más que su presencia. La casa, que ya me parecía inquietante, ahora se sentía vacía, expectante, como si esperara algo. Me despertaba a mitad de la noche con la certeza de que alguien susurraba mi nombre desde dentro de las paredes. Una madrugada escuché ruidos debajo del piso del comedor, como golpes suaves, repetitivos, como si alguien tocara desde abajo. No tenía sótano, al menos no que yo supiera, pero ese sonido me llevó a mover el tapete viejo que cubría el centro de la sala. Lo que vi me dejó sin aliento. Había una trampilla, oculta, con bisagras oxidadas y madera carcomida. Dudé en abrirla, pero una parte de mí, la que no dormía bien desde que llegué, me empujó. Con esfuerzo levanté la tapa y sentí una ráfaga de aire helado salir desde las profundidades. Un olor a humedad y ceniza me invadió. Alumbré con una linterna. Unas escaleras estrechas descendían en espiral. Cada peldaño crujía como si despertara algo al ser pisado. Bajé. El silencio era tan denso que podía oír mis propios pensamientos rebotando contra las piedras. Al llegar al fondo encontré una especie de cripta. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, frases incompletas, nombres, fechas antiguas y al fondo un espejo.
viejo, empañado, enmarcado en hierro forjado. Me acerqué, mi reflejo estaba distorsionado como si el espejo mostrara otra versión de mí, más triste, más antigua. Entonces la oí, una voz femenina, lejana pero clara. No me llamó por mi nombre, pero su tono era íntimo, urgente. «Ayúdame», dijo. «Él no me deja ir». Retrocedí un paso, temblando. El espejo empezó a empañarse más y en el vaho se dibujó un nombre con letras invisibles: Luz Amelia. Corrí escaleras arriba. Cerré la trampilla y puse encima todos los muebles que pude mover. Lloré en el suelo como si algo dentro de mí se hubiera roto, pero no era solo miedo, era culpa. ¿O qué? Como si aquella voz me conociera desde siempre y me estuviera esperando desde antes de que yo naciera. Durante los días siguientes traté de ignorar lo que había pasado, pero la casa no lo permitía. Las luces parpadeaban, el reloj de péndulo se detenía a la misma hora todas las noches, 3:17. Y cada vez que pasaba frente al espejo del pasillo me parecía ver a alguien más reflejado detrás de mí. Una noche volví a encontrar a Elías. Estaba en mi cocina como si nunca se hubiera ido. No pregunté cómo entró, solo lo miré. Él me sostuvo la mirada y dijo: «Ya bajaste, ¿verdad?». Asentí sin palabras. Él bajó la vista y agregó con voz rota: «Entonces ya sabes por qué no puedo irme». Todo en mí gritaba que debía marcharme de San Marcos, pero algo más fuerte, algo ancestral, me ataba a esa historia, a él, a Luz Amelia. Porque ahora entendía, yo no era solo la testigo, era parte de todo esto. Y todavía no sabía si eso era un destino o una condena. Sí, después de aquella conversación con Elías, pasé horas sentada en la cocina con la luz apagada, escuchando el tic-tac del reloj que ya no marcaba la hora. A las 3:17 exactas, una ráfaga de viento recorrió el pasillo, aunque todas las ventanas estaban cerradas. No me sorprendí, ya había dejado de buscar explicaciones lógicas. La mañana siguiente amaneció gris con una niebla espesa que cubría todo San Marcos. Bajé al pueblo para despejarme, pero las miradas de los vecinos me seguían. Murmullos, cuchicheos. Todos sabían algo que yo aún no comprendía del todo. Solo Rosalía se me acercó y me dijo al oído. Ella también escuchaba voces, también bajó. Esa misma tarde decidí explorar la casa a fondo. Revisé cada rincón con ojos nuevos. Fue en la biblioteca, entre libros polvorientos y enciclopedias olvidadas, donde encontré el cuaderno. Estaba escondido detrás de un falso panel en la pared, envuelto en una tela bordada con iniciales, CLA. Lo abrí con manos temblorosas. Era un diario. El diario de Luz Amelia. Comenzaba con palabras similares a las mías. Llegué a esta casa buscando silencio, pero encontré una historia que ya me esperaba. Sentí un escalofrío recorrerme el cuello. Era como si nuestras vidas se reflejaran, separadas por décadas. Leí durante horas. Página tras página narraba cómo ella también había conocido a Elías, cómo él la visitaba por las noches, cómo la guiaba por el bosque, cómo le mostraba cosas que nadie más veía. Al principio pensó que era su imaginación, luego pensó que era amor. Después ya no supo qué era. En una de las entradas más oscuras, Luz Amelia escribía sobre un pacto. Algo que Elías le había pedido, un favor a cambio de protección, pero nunca especificaba qué tipo de favor. Solo decía que una vez aceptado no había vuelta atrás. Su letra se volvía más caótica, más desesperada con cada página. La última hoja estaba rasgada, manchada con algo que parecía sangre seca. Solo quedaba una línea escrita con trazo torpe. El pozo no es un lugar, es una promesa incumplida. Cerré el diario con fuerza, mis manos estaban heladas. El silencio de la casa era ahora ensordecedor. Esa noche soñé con ella.
Estaba sentada en el borde del pozo con el diario en las manos, vestida de blanco. Me miraba con tristeza, como si supiera lo que vendría. Detrás de ella Elías la observaba, pero no como me miraba a mí. Su rostro era diferente, más antiguo, más cruel. Al despertar encontré el diario abierto sobre mi cama. En la página central había una flor seca, una lila. No recordaba haberla visto antes. La sostuve entre los dedos y por primera vez sentí miedo no solo de la casa, sino de mí misma, porque una parte de mí quería saber qué había en el fondo del pozo. Empecé a notar que el espejo del baño tardaba más en devolverme mi reflejo. Me lavaba la cara, alzaba la vista y por unos segundos no veía nada. Sentí solo una neblina que era espesa, que se disipaba poco a poco, como si alguien estuviera allí antes que yo. Luego sí, mi rostro, pero algo no estaba bien. Mis ojos parecían más oscuros, más cansados, más ajenos. Una tarde encontré mi cuaderno de notas lleno de palabras que no había escrito. Mi letra sin duda, pero frases que no reconocía. Ella lo eligió. No cierres la puerta. Tu historia ya empezó hace 100 años. Sentí vértigo. Intenté recordar si había escrito durante la noche, pero no. Me habría despertado. ¿O no? Cada noche soñaba con lugares que no conocía, pero que me eran familiares. Escaleras en espiral que descendían al mar, puertas verdes con números que cambiaban, rostros que lloraban sin sonido. Me levantaba sudando, exhausta, como si hubiera estado caminando durante horas. Elías no aparecía desde la cueva. Su ausencia era un hueco enorme que se llenaba de susurros. Una mañana encontré marcas en mi piel, en el antebrazo, como líneas finas grabadas con precisión. No dolían, no sangraban, solo estaban ahí, como un mensaje grabado por alguien que conocía mi lenguaje. Cuando las miré con atención, descubrí que formaban un patrón, casi un símbolo, algo que reconocí sin entender. Rosalía vino a verme sin avisar. Me trajo pan dulce y un termo de té de azahar. Se sentó en la cocina como si fuera la dueña de la casa y me miró largo rato sin decir nada. Finalmente habló. ¿Ya la viste? ¿A quién? A la que camina detrás de ti. Su voz era tan clara, tan segura, que no supe qué responder. No lo preguntó como si creyera en fantasmas. Lo preguntó como quien sabe que hay una sombra más larga que la luz que la proyecta. Desde ese día empecé a ver mi reflejo moverse antes que yo o después, nunca al mismo tiempo. La casa comenzó a crujir por dentro, no por la madera ni por el viento. Era un crujido interno, como si tuviera un esqueleto vivo que se estiraba cuando yo dormía. Me despertaba con muebles movidos del lugar, ventanas abiertas, libros en el suelo. Una vez encontré todas las puertas cerradas desde afuera. Y entonces ocurrió algo que aún hoy no sé cómo explicar. Estaba cocinando, nada especial, un guiso simple. Escuché pasos en la sala. Creí que era Rosalía, pero cuando me giré me vi a mí misma, ¿sí? De espaldas, de pie frente al ventanal, con la misma ropa que yo llevaba. Me paralicé, no sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez una vida entera, ¿sí? Cuando logré moverme, la otra yo ya no estaba. Me acerqué al ventanal temblando y lo único que vi fue mi propio reflejo, pero por primera vez tuve la certeza de que ya no era el único que vivía en esta casa. Había otra, con mi rostro, pero no era yo, que esa noche no dormí. Caminé por los pasillos como si fuera huésped en un lugar ajeno. Toqué las paredes, los muebles, los marcos con fotos antiguas. Todo tenía otro pulso y entendí algo. No es que la casa estuviera embrujada, es que yo me estaba convirtiendo en parte de ella, como Luz Amelia, como todas las que vinieron antes. Desperté con el nombre Luz Amelia tatuado en mi mente como una cicatriz. Lo repetía en sueños, en voz baja, entre dientes, como si al pronunciarlo algo se abriera dentro de mí.
No podía evitarlo. Cada vez que lo decía, una imagen nueva me invadía. Una escalera, un grito ahogado, una flor pisoteada. Busqué en los registros del pueblo. Fui a la parroquia, al archivo municipal, a la biblioteca polvorienta donde los libros tienen olor a encierro. No había nadie llamado Luz Amelia en ningún papel, pero encontré algo más perturbador. Una lista de mujeres desaparecidas en San Marcos entre 1920 y 2000, todas en la misma calle, todas en casas colindantes. El cura viejo, don Teodoro, me miró con ojos húmedos cuando le pregunté por ellas. Me dijo que no podía hablar, que había hecho votos de silencio, pero al entregarme la hoja, solo dijo: algunas casas no deberían ser habitadas 2 veces. Sentí un frío en el estómago, como si un puño invisible me apretara desde adentro. Volví a casa con la lista entre las manos. Cada nombre me ardía en los dedos, pero hubo uno al final del documento que me hizo caer de rodillas. Clara L., desaparecida en 1973. Mi nombre, mi inicial. Era imposible. Yo nací en 1984. Nadie más de mi familia se había llamado así, o eso creía. Elías reapareció esa noche. No tocó la puerta. No encendió luces. Solo entró. Se sentó frente a mí y esperó. Yo dejé la hoja sobre la mesa, lo miré a los ojos y pregunté: ¿quién soy yo? Él no respondió enseguida. Bajó la vista, tocó con un dedo la hoja y dijo: eres una llave. No entendí. Me explicó que algunas almas no se rompen, sino que se doblan en el tiempo, que vuelven una y otra vez al mismo punto hasta cumplir aquello que no pudieron terminar. Que a veces el destino no es una línea, sino una espiral, y que yo era parte de ese ciclo desde antes de nacer. Le pregunté si yo era Luz Amelia. Él negó con la cabeza. No eres ella, pero llevas lo que ella dejó atrás. Me habló de algo llamado el eco de sangre, una conexión antigua entre mujeres que habitaron un mismo espacio con el corazón abierto y terminaron tragadas por el silencio. Empezó a llover con fuerza. La casa tembló como si tuviera miedo. Elías se levantó y se fue sin decir adiós. Corrí tras él, pero al abrir la puerta no había nadie. Solo barro y huellas. La seguí bajo la lluvia. Me llevaron al cementerio. Allí, bajo un árbol torcido, había una lápida pequeña, sin nombre, sin fecha, solo un espejo incrustado en el mármol. Me miré. Mi reflejo era joven, pero mis ojos eran viejos. Y detrás de mí apareció ella. No me habló, no sonrió. Solo puso una mano sobre mi hombro como si quisiera decirme que ahora entendía que ya era tiempo. Me giré para tocarla, pero desapareció como una exhalación. Esa noche escribí hasta que los dedos me sangraron, como si mis palabras pudieran sellar la grieta, pero cuanto más escribía, más sentía que alguien guiaba mi mano. Como si la historia no fuera mía, sino prestada, como si cada frase ya hubiera sido escrita en otro cuerpo, en otro tiempo, por otra mujer, con mi rostro. La lluvia no paró por 3 días, el agua golpeaba los techos como si intentara lavarlo todo, pero en realidad parecía despertarlo. La casa respiraba con otro ritmo, más lento, más profundo, como si se preparara para algo inevitable. Yo ya no dormía, solo cerraba los ojos por momentos, y en ellos veía a Luz Amelia, parada siempre al borde de algo. La vecina Rosalía volvió a visitarme, toda esta vez sin pan ni palabras dulces. Llevaba un rosario de madera y el rostro demacrado. Me miró fijamente y me dijo: tienes que ir al sauce, el del río. Allí fue donde la encontraron. ¿Encontraron a quién?, pregunté. A la primera. Salí esa misma tarde, descalza, con los pies hundiéndose en el lodo. Caminé por el sendero del río, donde los árboles se inclinaban como si murmuraran secretos al agua. El sauce estaba allí, viejo, enorme,
con raíces expuestas como venas de un gigante dormido. Su tronco estaba marcado con cruces. Toqué la corteza. Estaba húmeda, pero no por la lluvia. Era como si el árbol llorara desde dentro. En su base encontré una caja de madera podrida, medio enterrada. La desenterré con las manos. Al abrirla, el aire se volvió más frío. Dentro había un vestido blanco, amarillento por el tiempo, doblado con ternura, y una carta. La carta estaba dirigida a quien escuche. Su tinta estaba corrida, pero aún podía leerse. Era de una mujer llamada Magdalena, que hablaba de haber amado a un hombre que no envejecía, que se aparecía en sueños, en ríos, en reflejos. Contaba cómo las mujeres del pueblo empezaron a desaparecer después de estar con él. Al final de la carta había una advertencia. Si lo ves, no lo toques. Si lo tocas, no le creas. Si le crees, ya no eres tú. Volví a casa con la carta pegada al pecho. El corazón me latía como si no quisiera estar dentro de mí. Esa noche, Elías me esperaba en la sala descalzo, con una mirada diferente, como si supiera que lo había descubierto. Me senté frente a él. ¿Cuántas fueron?, pregunté. Todas, respondió. Su voz sonaba husmana, pero sus ojos brillaban como el agua estancada. ¿Qué? ¿Por qué? Porque vinieron a buscar lo que tú también buscas, ser vistas, ser creídas, ser recordadas. No lloré, no grité, sí, solo lo miré. Era hermoso, sí, pero también era antiguo, como una melodía que se repite en sueños de muchas generaciones. No era un hombre, era una herida abierta en la historia de mujeres que amaron tanto que olvidaron su propio nombre. Y yo estaba a punto de hacer lo mismo. Le pedí que se fuera, no con rabia, con compasión. Él no protestó. Se levantó lentamente, caminó hasta la puerta y antes de salir dijo: no puedo irme, tú eres mi eco y el eco nunca se va antes que la voz. Cuando se fue, su sombra tardó más en desaparecer que su cuerpo. La seguí con los ojos hasta que la oscuridad se la tragó. Y entonces sentí algo romperse dentro de mí. No dolor, no alivio, era algo nuevo, como si una parte de mí se hubiera quedado afuera, bajo la lluvia, mirando hacia la casa con lástima. Después de aquella noche, empecé a olvidar cosas, pequeñas al principio. ¿Dónde había dejado las llaves? ¿Qué día era? Si ya había comido, pero luego comenzaron a desvanecerse recuerdos enteros. Días completos desaparecían de mi mente como hojas arrancadas de un cuaderno sin que yo las notara. Un amanecer encontré en el escritorio una carta dirigida a Elías. Estaba firmada por mí con mi letra, pero no recordaba haberla escrito. Decía que lo perdonaba, que entendía su tristeza, que lo esperaba donde siempre, en el cuarto del espejo azul. No sabía dónde estaba ese cuarto, pero la carta olía a lavanda y madera vieja, como su piel. Esa misma mañana, al mirarme en el espejo, noté que mi reflejo sonreía cuando yo no lo hacía. No fue un error ni una ilusión. Mis labios permanecieron inmóviles mientras los de ella, de mí, se curvaban en una mueca triste, casi maternal. Aparté la mirada y el reflejo volvió a ser normal, pero el miedo no se fue. Busqué el cuarto. Recorrí la casa con la desesperación de quien ha perdido algo vital. No había ningún espejo azul, hasta que recordé un pasillo tapiado al fondo tras la antigua despensa. Derribé los tablones con un martillo oxidado. Detrás una habitación circular sin ventanas con un solo mueble, un espejo de marco azul eléctrico cubierto con una sábana blanca. Lo destapé con las manos temblorosas. El vidrio estaba impecable, reflejaba todo menos a mí. No había nadie en él, ni siquiera la pared opuesta, sí, solo una habitación vacía y un fondo gris sin profundidad. Me acerqué, apoyé la palma, estaba helado. Entonces lo escuché. No era una voz cualquiera, era la mía, mi voz exacta, pero más firme, más madura. Venía desde el otro lado del espejo.
Me decía cosas que nunca me había atrevido a pensar, que esta no era mi primera vida en esta casa, que yo había venido muchas veces bajo muchos nombres, con los mismos ojos, buscando siempre lo mismo y perdiéndolo. Quise gritar, pero no pude. El aire en la habitación se volvió espeso. El espejo comenzó a vibrar. En él apareció una mujer, mi rostro. Sí, pero con otro gesto. Sí, más sabio, más roto. Me miró fijamente y sus labios se movieron. No luches, recuerda. Caí de rodillas. El dolor de los recuerdos que no sabía que tenía me invadió semidado de golpe. Rostros que había amado, voces que había escuchado, casas similares en pueblos distintos una tras otra, en distintas épocas, en diferentes cuerpos, siempre atraídas a la misma historia, siempre guiada por la misma figura. Él volvía a leer la carta que había escrito. Ahora entendía, no era un perdón, era una rendición, era la aceptación de un ciclo eterno. Elías no era solo una presencia, era un destino, un imán en el tiempo que atraía a mujeres como yo, que buscaban sentido, que terminaban olvidando quiénes eran. En Rosalía me encontró en el umbral del cuarto horas después. Me envolvió en una manta, me dio agua, me ayudó a sentarme. No me preguntó nada, solo dijo: ya casi terminaste. ¿Terminó qué? Pregunté. ¿Vaiste de convertirte? Desde ese día la casa me responde. Las luces parpadean cuando pienso en algo prohibido. El reloj solo se mueve cuando hablo en voz alta. Y en las noches el espejo azul no refleja nada, excepto a Luz Amelia, que a veces me sonríe como si me diera la bienvenida. La noche anterior al eclipse soñé que la casa respiraba conmigo, que sus ventanas se abrían al compás de mi pecho, que sus puertas se cerraban cuando mis pensamientos se volvían peligrosos. La casa ya no era un lugar, era una extensión de mí, o yo de ella. No lo sabía con certeza. Elías vino al amanecer, no como antes, no como el hombre del río, ni el del pozo, ni el del susurro. Esta vez llegó como si el tiempo lo hubiera cansado, o como si el ciclo estuviera por cerrarse. Traía en sus manos una flor marchita, idéntica a las lilas del jardín. Me la ofreció sin palabras. Nos sentamos en el suelo, frente a frente, y durante mucho rato no dijimos nada. Solo escuchábamos el crujir de la madera, los ecos lejanos de otras vidas atrapadas en las paredes. Luego él habló. ¿Lo sientes? Asentí. Era como si algo me llamara desde lo más profundo, desde el espejo, desde el pozo, desde dentro de mi propio cuerpo. Le pregunté si alguna vez había sido libre, si alguna mujer lo había salvado. Él cerró los ojos y de su boca salió un nombre que no comprendí. Era un susurro roto, más antiguo que los árboles. Entonces lo supe. Él también era prisionero número de la casa, de nosotras, de la repetición, de la espera. Esa noche entré sola al cuarto del espejo azul. No llevaba nada salvo el vestido blanco que había encontrado en la caja junto al río. Me senté frente al vidrio y esperé. Las agujas del reloj se detuvieron. El mundo se volvió inmóvil. La casa contuvo el aliento. Y entonces hablé. Dije mi nombre completo. Lo pronuncié con una firmeza que nunca había sentido. Dije lo que había callado, lo que me había negado a aceptar, que amaba, que temía, que quería romper el ciclo, que no deseaba ser otra sombra más en esa casa, que merecía vivir mi historia, no repetirla. El espejo brilló con una luz tenue, casi cálida, y por primera vez vi algo diferente a todas ellas, a las mujeres que habían venido antes, a Luz Amelia, a Magdalena, a Clara L., a tantas otras. Todas me miraban, ninguna lloraba, ninguna hablaba, solo estaban presentes, unidas. Me acerqué al espejo, lo toqué y esta vez no sentí frío. Sentí un calor suave, como de piel, como si alguien del otro lado también me tocara. Cerré los ojos y supe que no necesitaba más respuestas,
porque la historia ya no pedía ser entendida, solo debía ser terminada. Salí del cuarto al amanecer. Elías ya no estaba, la casa estaba en silencio, pero era otro tipo de silencio, uno nuevo, uno limpio. Me senté en el jardín entre las lilas, respiré hondo. Por primera vez el aire no olía a pasado, olía a tierra fresca. Han pasado años desde esa noche. La casa sigue en pie, fuerte, silenciosa, viva. Yo sigo aquí, pero distinta. Escribí mi historia no para que otros la crean, sino para recordar que fui real, que existí más allá del eco, que logré quedarme conmigo misma. A veces las paredes todavía susurran, pero ahora sus voces no duelen. Son como canciones lejanas, como memorias que no buscan volver, solo descansar. El espejo azul sigue allí, cubierto. No he vuelto a mirarlo, no necesito hacerlo. Elías no regresó, pero a veces cuando el viento sopla desde el este, siento una presencia que me cuida, que no me vigila, sino que me acompaña, no como una sombra, sino como una promesa que esta vez sí fue cumplida. Y si algún día alguien más llega a esta casa buscando lo que yo busqué, le dejaré estas palabras: no tengas miedo, no estás sola. Todas estamos contigo y tal vez, solo tal vez, el eco finalmente se convierte en voz.